Básicamente muestra todo el caos, emoción, estrés y diversión detrás de los conciertos en Goyang. Desde el inicio se nota que los miembros estaban súper metidos en cada detalle del show y que no era simplemente subirse al escenario y cantar. 2 días antes del concierto salen a revisar el escenario y lo primero que hacen es quejarse del frío porque esperaban un clima más primaveral, pero terminó haciendo muchísimo más frío de lo que imaginaban. Mientras prueban luces y efectos, todos empiezan a emocionarse porque el escenario se veía gigantesco y muy cinematográfico, sobre todo de noche. Había relámpagos, luces enormes y pantallas por todos lados. Entonces ellos mismos decían que parecía literalmente un show o una película. Se impresionan muchísimo con la producción y se nota que estaban orgullosos del escenario. Después empiezan a discutir posiciones para algunas partes del concierto. Hablan bastante sobre RM y dónde debería colocarse en una escena importante con una especie de plataforma o palanquín. Algunos creen que si va adelante roba demasiada atención y otros dicen que atrás parece más imponente, como un rey. Al final deciden que queda mejor si está integrado con los miembros y los bailarines en vez de verse completamente separado. Ahí ya se nota cuánto piensan hasta el más mínimo detalle visual para que todo se vea perfecto. Un día antes del concierto, el ambiente está más relajado y empiezan a bromear entre ellos. J-Hope le dice a RM que el cabello corto le queda bien y de ahí se arma toda una conversación sobre peinados. Hablan de raparse media cabeza, hacerse permanentes y probar estilos nuevos. RM dice que no cree verse bien con cabello largo y los demás empiezan a molestarlo imaginándolo con pelo hasta el ombligo. Es una conversación súper natural y divertida, como amigos normales molestándose entre ellos. Pero rápidamente vuelven al modo serio porque siguen practicando coreografías y revisando entradas. RM está súper emocionado y con mucha adrenalina, pero los demás le dicen que debe calmarse un poco para no gastar energía antes del show. Todos coinciden en que el concierto se ve increíble y que la presencia del escenario es brutal. También revisan movimientos específicos y se corrigen constantemente para que todo salga limpio. Luego llega el primer día del concierto y ahí empieza el verdadero caos porque comienza a llover demasiado fuerte. Desde la mañana están preocupados y hablan sobre si deberían hacer ensayo o no porque el escenario estaba peligrosamente mojado y además hacía muchísimo frío. Algunos salen con paraguas y otros intentan seguir viéndose estilosos aunque estuviera cayendo un diluvio. Taeyong, por ejemplo, quería seguir viéndose bien, mientras otros ya estaban pensando solamente en no congelarse. Esa parte se siente muy graciosa, porque parecen chicos normales preparándose bajo la lluvia mientras intentan mantener la calma. Mientras tanto, siguen corrigiendo cosas de cámara y posiciones durante canciones como Fire, Run BTS y Mic Drop. Hablan mucho sobre la energía que deben transmitir, porque sienten que la lluvia puede hacer que el concierto se vea apagado si ellos no compensan con actitud. También se recuerdan todo el tiempo que no deben resbalarse ni lesionarse, porque el piso está peligrosísimo. Antes de salir al escenario, hacen una reunión rápida para motivarse. Hablan de no exagerar demasiado la energía y mejor enfocarse en mostrar bien lo que prepararon. Dicen que el primer concierto debe servir como una base para el resto de shows. Después empiezan a tomar miel porque supuestamente ayuda a la garganta y a la energía. Todos están comiendo miel, haciendo bromas y animándose. Incluso uno dice break a leg, pero no como yo, haciendo referencia a lesiones. Luego hacen su típico grito de bangtan, bangtan, bang, bangtan para motivarse antes de salir. Cuando finalmente aparecen frente al público, la lluvia sigue siendo exagerada.
y ellos mismos se sorprenden preguntando si eso era normal, porque realmente estaba cayendo demasiado fuerte. Aún así, hacen el concierto completo. Después del show, agradecen muchísimo a ARMY por quedarse bajo la lluvia y dicen que esperan que nadie se enferme. Ese momento se siente muy sincero porque claramente estaban preocupados tanto por los fans como por ellos mismos. El segundo día ya cambia mucho el ambiente porque empiezan a analizar seriamente lo que salió mal en el primer concierto. Ellos mismos admiten que fue un poco caótico porque no estaban bien coordinados y la lluvia afectó muchísimo el ritmo del show. Entonces deciden que ahora deben enfocarse más en crear una atmósfera adecuada y tomarse el concierto más seriamente. Hablan mucho sobre los comentarios entre canciones y dicen que improvisan demasiado, que hablan cosas innecesarias y que eso rompe el ambiente del concierto. Básicamente quieren que el show tenga más fluidez y que se vea más profesional. También empiezan a corregir muchísimos detalles de coreografía. Hablan de movimientos específicos en Not Today, Fake Love y otras canciones. Discuten cuándo mover las manos, cuándo entrar, cuánto correr y cómo hacer que ciertos momentos se vean más impactantes. Incluso se burlan de algunos movimientos diciendo que parecen limpiaparabrisas de auto. Todo eso muestra lo obsesivos que son con los detalles. Aunque para el público sea solo un segundo de coreografía, ellos lo analizan muchísimo. También hablan de la energía. Dicen que el segundo día quiere mostrar realmente todo lo que prepararon y aprovechar que ya no está lloviendo tan fuerte, reducen comentarios innecesarios y deciden seguir más el guión para que el concierto fluya mejor. Ahí ya se nota que están encontrando el equilibrio perfecto entre espontaneidad y profesionalismo. En el tercer día ya están mucho más seguros. Dicen que el segundo concierto estuvo perfecto y que la energía fue exactamente la correcta. También comentan que desde las gradas no se entiende nada cuando todos hablan al mismo tiempo. Así que deciden evitar interrupciones y respetar más cuando uno está hablando. Hablan de no distraerse ni ponerse a jugar durante los comentarios finales, porque eso arruina el momento emocional. Después, vuelven a revisar transiciones de canciones como Fire, Falla e Idol. Ajustan posiciones, velocidades y entradas para que todo se vea más limpio. Incluso hablan sobre cuánto deben correr o caminar para no verse demasiado exagerados. Se nota muchísimo que aunque llevan más de 10 años haciendo conciertos, todavía ensayan como si fueran rookies debutando. Otra parte importante del sketch es que muestran sus nervios reales. Aunque son BTS y tienen muchísima experiencia, varios admiten que siguen poniéndose nerviosos antes de salir al escenario. Dicen que siempre sienten tensión antes de empezar, aunque una vez arriba del escenario ya todo fluye naturalmente. También comentan que esta gira les da menos miedo porque ensayaron muchísimo y estaban muy preparados. Al final del sketch, el ambiente se vuelve más emocional porque hablan de terminar la gira pensando simplemente en que están juntos. Mencionan regresar a Seúl y a Goyang y se siente como el cierre de una etapa importante. Cuando terminan diciendo buen trabajo, se nota que están orgullosos de todo lo que lograron juntos. El sketch entero muestra que BTS no solo hace conciertos enormes, sino que trabaja obsesivamente cada detalle, se apoya entre ellos, se corrige constantemente y sigue sintiendo nervios y presión incluso después de tantos años. Por eso el video se siente tan cercano y especial para ARMY.